Federico, hay muchísima información. En este momento, sigue el paro de los aeronavegantes, de los pilotos, del gremio, del otro gremio también, paralizado, 37.000 personas afectadas, 300 vuelos reprogramados. Ahora, el gobierno, ¿por qué no aplica la conciliación obligatoria? Que todo el mundo dice, ¿y por qué no lo hace y nos evitamos este dolor de cabeza? Bueno, creo que sí, están parando, creo, porque no les dieron los asientos en business, ¿no? O sea, creo que los pilotos que ganan entre 3 y 20 millones de pesos, en algunos casos volando 3 vuelos por mes, aparentemente tienen, digamos, una serie de prerrogativas, entre las cuales es volar a toda su familia en business, y creo que no les habían dado los asientos en business que les correspondía, y entonces es parte, pero digamos, hay una de la discusión protesta, ¿no? de la porcentual, también esto se discute, pero del porcentual de aumento salarial. Claro, pero vos fíjate lo siguiente, que si vos tenés una empresa pública que tiene pérdida, que puede cobrar el precio que quiere, ¿no? Porque yo creo que quizás este debate es diferente, por ejemplo, en ferrocarriles, ¿no? Si vos le exigís un superávit a Ferrocarriles, lo primero que te va a decir el presidente de Ferrocarriles es déjame cobrar la tarifa que tengo que cobrar, ¿no? Entonces puede haber otro tipo de discusión ahí, pero en el caso de Aerolíneas es una empresa que se maneja con total libertad, puede cobrar el precio que quiere, no tiene absolutamente ningún motivo para justificar que tenga una pérdida. Hay empresas, aerolíneas que compiten con ella, que no tienen pérdida, que se manejan con capital privado de sus accionistas. Entonces, digamos, ¿con qué derecho o con qué criterio pueden pedir un aumento salarial, ¿no? Entonces me parece que esa es un poco la posición del gobierno, es decir, la empresa la tenés que manejar con eficiencia y no, digamos, generando aumentos salariales a costa del contribuyente. No creo que el contribuyente está cansado de eso, y de ahí surge la firmeza del gobierno en esta negociación salarial. Nosotros no hemos querido movernos, es más, te diría, a nosotros me parece que el aumento de aerolíneas que el gobierno puede conceder es de 0%, porque, repito, es hasta que la empresa no tenga una ganancia, que la puede tener porque puede gestionar su empresa con total libertad en términos de precios, me parece que no puede venir al contribuyente a pedirle más recursos. Me parece que... O sea, para el gobierno el aumento tendría que ser 0. Claro, tendría que ser 0 porque, digamos, ellos tienen la capacidad el aumento salarial, ¿no? Ellos tienen la capacidad de ordenarse, tienen la capacidad de adecuar su planta, en todo caso que adecúen su planta y con los ahorros que obtienen de ahí, que puedan dar ellos los aumentos salariales, pero no a costa del contribuyente. El contribuyente está absolutamente cansado de esto, ¿no? Pero ¿cómo da superávit de aerolínea? Siempre fue pérdida de aerolínea de que yo tengo uso de razón. Pero vos te imaginás... ¿Se puede? No, pregunto, digo, ¿se puede? Digamos, a ver, si vos me decís, el otro día era un cálculo, que estos pasajes en business cuentan 20 millones de dólares por año. Entonces me decís, ¿cómo puede tener superávit y puede tener déficit? Bueno, o sea, si vos fuera una empresa privada, eso dura un minuto en la empresa privada, ¿correcto? Entonces, si esa empresa no está dispuesta a hacer esos ajustes, no los va a poder hacer, nosotros no vamos a permitir que no los haga a costa del contribuyente. Entonces, nada, de ahí pues surge la firmeza. Vos sabés que el gobierno tenía el proyecto de privatizar aerolíneas, sí. Estaba en la ley base, te acordás, Marcelo, perfectamente, el Congreso decidió que no. Entonces, bueno, me parece que de nuevo ahora vamos a discutir el tema de los vetos presidenciales, etcétera, sí, pero sí. Todo remite al mismo tema, o sea, la responsabilidad que tiene el Congreso con las decisiones que toma y las leyes que emite, ¿no? Entonces el gobierno ya podría haber tenido en esto un problema de solución, que es transferir aerolíneas al sector privado. El Congreso dijo no, bueno, vamos a lidiar con esta situación, pero no vamos a lidiar permitiendo que las ineficiencias o los privilegios exorbitantes que tienen los empleados de aerolíneas los siga pagando el contribuyente, como ha sido, me decías, hasta ahora tanto tiempo, ¿no? Esto que vos decís, de acuerdo a la situación de aerolínea, el aumento a los pilotos y al personal tendría que ser 0. ¿El gobierno se endurece aún más con los gremios de aerolíneas? El gobierno va a mantenerse en una posición muy firme. Lo otro que ha ocurrido esta semana, se firmó ayer, fue el decreto que decreta la esencialidad del servicio aerocomercial. Sí.
Eso estaba en el artículo 182 del DNU. Nosotros ahí habíamos reformado el Código Aeronáutico para declarar al servicio aerocomercial como un servicio esencial. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los trabajadores de ese sector deciden, digamos, hacer una medida de fuerza, que por supuesto la pueden hacer porque el derecho de huelga es un derecho constitucional, tienen que mantener una provisión mínima de servicios, ¿correcto? Uh-huh. Esa provisión mínima de servicios va a tener que ser 50%. Considerando, digamos, la medida de fuerza en su conjunto que se hace. Bueno, eso había que reglamentarlo. La verdad que los eventos de aerolíneas de las últimas semanas en algún sentido nos aceleraron. Eso lo terminó firmando el presidente ayer y se va a publicar en el boletín oficial el lunes. Y eso lo que hace Marcelo es que genera un proceso que cuando una aerolínea decide hacer una huelga o una medida de fuerza, entonces tiene que anunciarlo con 5 días de anticipación, se arma una comisión para definir cuáles son los servicios esenciales entre los trabajadores y la empresa. Si no logran hacerlo, la Secretaría de Trabajo define cuáles son los servicios esenciales que tienen que cumplirse durante la medida de fuerza. Ahora, Federico, digamos, el paro, bueno, generó un trastorno enorme, pero lo que es cierto que las compañías aéreas hay paro por todos lados, ¿no? O sea, cualquiera de que haya viajado se comió un paro de otra compañía, ¿no? Digamos, sí, pero no vemos, esto de aerolíneas no lo vemos. De hecho, en este momento JetSmart y Flybondi están operando normalmente. Digo, no forma parte de esta puja lógica entre trabajadores y empresarios. No lo vemos, la verdad que yo no sé qué casos estás viendo vos. Yo no lo estoy viendo y concretamente digo, en el caso me ha pasado miles de veces que en el caso tuve que comer argentino, paros en Europa, en Estados Unidos. Bueno, Air France quizás alguna vez, pero digo, vamos al caso nuestro, que es lo que nos interesa. Ninguna de las otras aerolíneas en este momento está parando. Uh-huh. Evidentemente, ¿qué va a pasar si el gremio insiste en esta medida de fuerza? Bueno, va a perjudicar a la empresa. ¿Hay interesados para comprar aerolíneas? Digamos, eso dijo el presidente de Aerolíneas. Nosotros en este momento no estamos autorizados por el Congreso para empezar un proceso de privatización, pero hay un grupo de unos 30 diputados del PRO que presentaron un proyecto para la privatización. O sea, eso que no pudo pasar con la ley base se vuelve a ser una iniciativa del PRO y me parece que sería un excelente momento este conflicto para volver a reimpulsar ese proyecto. Uh-huh. O sea, una ley específica. Sí, específica. Solamente eso, no solamente, como esto que estaban no, una ley creo que la presentó, con la firma, digamos, el diputado que lo presentó fue Hernán Lombardi, pero lo acompañaron unos 30 diputados del PRO. Definitivamente va a tener el apoyo de los diputados de La Libertad Avanza, porque nosotros de hecho ya lo habíamos propuesto, como dije antes, en la ley bases, así que me parece que es un contexto totalmente lógico de volver a plantear ese debate en el Congreso, y así lo vamos a hacer. ¿Se puede gobernar a veto limpio? Mirá, creo que lo de los vetos, digo los vetos, ¿no? Porque sí, hubo 2, ¿no? Hasta ahora. No. Hubo uno y uno esta semana. Uno inspectore, y uno en curso, digamos. Uno en curso. El presidente me parece que da un mensaje casi que tiene que ver con lo que hemos hablado varias veces, Marcelo, acá, que es la batalla cultural en la que está el presidente, ¿no? Y el gobierno en su conjunto. Y en este caso puntual se refiere a un punto muy sencillo. No es una evaluación sobre puntualmente el gasto en jubilados o el gasto en universidades. Es sobre otra cosa. Es sobre el hecho que el Congreso no puede emitir una ley que le obliga al gobierno a hacer gastos sin proveer al mismo tiempo los recursos para ese gasto. Teniendo en cuenta, Marcelo, que en particular muchas veces es el propio Congreso el que tiene que autorizar los gastos, ¿no? Por ejemplo, ahora se da, Marcelo, una cosa muy increíble, y es que el Congreso te dice, gastá en esto, universidades o jubilaciones, y a su vez, por ejemplo, hay un impuesto que está bien que desaparezca, que es el impuesto país, que vos sabés que vence a fin de año. Entonces, el Congreso te dice, gastá y tenés menos impuestos, ¿no? Entonces, lo que el presidente dice es, el equilibrio la no existencia de equilibrio fiscal, los déficits crónicos que Argentina ha tenido, son la génesis, son la fuente de la inestabilidad macro que hemos tenido. Eso lo sabemos perfectamente todos, y entonces no se puede permitir que sigamos con esa tónica, que sigamos con esas políticas de pensar que se puede gastar y que lo que se gasta nadie lo paga. Entonces, si el Congreso quiere con adultez,
pues yo a veces digo que esto que ha hecho el Congreso es casi una cosa infantil. Yo digo, es como cuando un niño le pide a alguno de sus padres, comprame esto, y no está diciendo cuánto sale, no está considerando, no está evaluando. Entonces el gobierno responde con adultez y le dice, si vamos a comprometer al gobierno a gastar algo, vamos a tener que definir de dónde vienen los recursos. Entonces toda ley que no cumpla con ese precepto va a tener que ser vetada. Pero a ver si se entiende, Marcelo, es un tema cultural, porque si no, nunca nos hacemos cargo y responsable de nuestras acciones. Un debate, un pequeño pie de página que también se relaciona a esta discusión que estabas teniendo en tu programa hace un rato del tema de las tasas municipales, ¿no? O sea, si vos vas a meter un montón de impuestos ocultos en un servicio público, etcétera, vos terminás no haciéndote cargo de ese gasto, ¿no? Claro. Entonces el Congreso no se hace cargo del gasto de las universidades, no se hace cargo del gasto de las jubilaciones, ni siquiera, te digo, Marcelo, mensuraron cuál era el monto de gastos que esto le implicaba al gobierno. El presidente responde con responsabilidad y dice, si vamos a gastar, vamos a tener que definir de dónde vienen los recursos, vamos a tener que poner la cara, van a tener que ustedes decir ante la sociedad de dónde viene esto. Bueno, vamos a tener obviamente la presentación del presupuesto mañana por parte del presidente. Ahora vamos a ¿Pero los diputados son irresponsables en función de lo que estás comentando? Sí, la respuesta es sí. La respuesta es un rotundo y definitivo sí. Porque si vos le estás diciendo a la sociedad, voy a gastar, y no estás diciendo... A ver, la gente que nos está escuchando, ¿no? Que se está levantando, que está haciendo trabajar o a descansar este sábado, lo que fuera, todo el mundo sabe cómo es el presupuesto de tu casa. Sí, claro. Si en tu caso vas a decir, voy a gastar de algo, de algún lugar, y del gobierno es exactamente igual, ¿no? Entonces, que el Congreso no entienda esta verdad tan básica, tan esencial de la administración, que tanto daño nos ha hecho a la sociedad argentina durante tanto tiempo. Bueno, yo te decía es infantil, pero también creo que lo podrías llamar de una irresponsabilidad, ¿no? Demagogia, porque ellos tienen demagogia, es una irresponsabilidad institucional. Porque de nuevo, no es que el gobierno hace no quiero gastar en esto, no quiero gastar o quiero gastar en aquello otro. Lo que el gobierno está diciendo, los gastos tienen que tener su financiamiento. Hay que poner la cara para decir, bueno, listo, quiero que gastes esto, bueno, te lo vamos a cobrar de esta manera. Hasta que no obtengamos la madurez de hacer las cosas de esa manera, me parece que Argentina no va a salir adelante, y por eso el presidente hace tanta fuerza en este punto, ¿no? Habló Emiliano Jacobiti. Ponételo, sí. Te vamos a hacer escuchar, porque la conclusión que sacó el vicerrector de la UBA dice, bueno, entonces si el gobierno va a vetar, no le interesa la universidad. Mira, la educación. El gobierno evidentemente tiene otras prioridades. Pensá que el costo que tiene para el gobierno, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta ley es 0,14 del PBI. Lo mismo que el gobierno dejó de percibir por bajarle el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto 2% para Argentina. Claro. Entonces, acá lo que discutiendo son prioridades. Evidentemente, las universidades no son una prioridad para el gobierno. Bueno, ahí Jacobiti da un lugar donde financiar. Bueno, pero entonces, ¿por qué no lo propusieron en la ley? Claro. O sea, mucho más serio. La acusación al gobierno es mucho le más... bajar los impuestos a los sectores más ricos, porque hay mucha gente de clase media, y me baja el presupuesto universitario, en este caso, perfecto, los jubilados. Perfecto. Entonces que presenten un proyecto de ley donde aumentan el impuesto, aumentan el gasto de las universidades y aumentan el impuesto a los bienes personales. ¿Por qué no lo presentaron así? ¿Por qué presentaron solamente el aumento a las universidades? Entonces digo, ellos tienen que presentar y hacerse cargo a la sociedad, decir, mira, vamos a gastar, esta es nuestra prioridad, vamos a gastar en esto y vamos a aumentar este impuesto. De cualquier manera, nosotros ahora ya entramos en la discusión del presupuesto, que es un ámbito, me parece, muy sano para discutir eso, porque el presupuesto es el conjunto, porque claro, también vos tenés que evitar, Marcelo, el tema de, eso de la baja de personales también lo usaron para las jubiladas, o sea, que digamos, se giraron contra la baja de personales con 10 leyes, ¿me entendés? Sí. Entonces, no, mira, esto. Entonces, digo, ahora tenemos, digamos, la integralidad del presupuesto, ¿no? Entonces vamos a tener, bueno, estos son todos los recursos, estos son todos los gastos. El presidente lo que va a exigir es que ese presupuesto sea balanceado, pero después me parece que el Congreso va a tener bastante margen ahí para trabajar. Yo creo que si logramos quebrar esta idea de que tiene sentido, digamos,
que cuando uno haga un gasto venga con su ingreso, que además hay varias leyes que lo dicen, digamos, dicho sea de paso, vamos a tener un gran salto institucional y de la calidad de la macroeconómica en Argentina. Ahora, Federico, el gobierno insiste, la prioridad es sostener el equilibrio fiscal, en la medida de lo posible el superávit fiscal, pero claro, la gente dice, pero yo no como superávit fiscal, yo quiero llevar a los chicos al colegio, a la universidad, quiero darme un gusto, no lo puedo hacer, quiero ir al teatro, me demasiadas privaciones. Claro. ¿Cómo lo ven ustedes? No, está perfecta la pregunta, ¿correcto? Está perfecta la pregunta. Usted hace una bandera de eso, pero... No, está perfecta y me parece... pueden comer la curva también. No, y está buenísimo que me lo digas porque también nos ayuda a explicar, ¿no? Porque nosotros partimos de la base, lo hemos hablado acá varias veces, todo gasto se paga. Entonces hay que entender que vos gastes y por alguna manera, por algún resquicio y por algún mecanismo, todos nosotros como argentinos vamos a pagar ese gasto. Lo vamos a pagar ya sea con impuestos, lo vamos a pagar quizás, si no hay impuestos, con emisión monetaria y por ende con inflación, lo vamos a pagar con deudas, que quiere decir que lo van a pagar Marcelo tus nietos, ¿ok? O sea, digamos, sí o sí se paga. El gobierno bajó el gasto público 5,5, aproximadamente 5 puntos, ¿ok? Es una baja del 30%, es una baja histórica. Entonces, ya sabemos que de alguna manera la sociedad, de una manera u otra, va a estar pagando menos de 5%. Ahora me decís, bueno, pero a ver, ¿cómo lo ve? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Porque parte de esa baja es el hecho de que una deuda que el gobierno venía acumulando se deja de acumular, ¿correcto? Entonces es como que vos vas dejando, digamos, vas como aliviando, digamos, el panorama de los impuestos futuros. Entiendo que por ahí, para eso, en el corto plazo, para la gente es un poquito más difícil de ver, que es lo que me estás preguntando. Ahora, fíjate lo siguiente, entre el año pasado y este año, el año pasado el gobierno emitió por 2,5 puntos del PIB, Marcelo. Eso se puede entender, ¿no? O sea, de todo lo que se produce, el equivalente a 2,5 puntos, el gobierno lo emitió, con eso generó esa inflación es un impuesto que paga la gente y que obviamente se pagó el año pasado y que tiene como sus rezagos, ¿no? Viste que el presidente siempre habla que la política monetaria tiene de varios meses, ¿no? Entonces, en cierto sentido, estamos pagando ese impuesto todavía que nos dejó el kirchnerismo, que nos dejó Massa, que nos dejó Alberto Fernández, de esa emisión. Bueno, esa emisión este año ha sido cero. Entonces, Marcelo, esa emisión es lo que ha permitido que la inflación baje, que la inflación siga bajando, y esa es como la primer manera de aliviar el bolsillo de la gente, dejando de cobrarle ese impuesto inflacionario. Lo otro que ocurre, que me gustaría también marcártelo, es que cuando el gobierno deja de gastar, claro, vos fíjate, antes cuando el gobierno gastaba, es como una aspiradora, ¿correcto? Es como que vas, entonces suponete, si vos tenés un déficit, parte lo financiás con emisión, que es lo que recién estábamos hablando. Ahí tenemos una baja de 2,5 puntos que se hubiera transformado tarde o temprano en inflación y que ha permitido bajar la inflación y que va a permitir seguir bajando la inflación. Y ahí es donde, Marcelo, la gente lo ve, y creo que lo ve eso la gente. Pero también, a su vez, si no alcanzaba con la emisión, vos chupás como una aspiradora del sector financiero. Cuando el gobierno deja de chupar, el sector financiero entonces puede volverle a prestar a la gente. Y vos sabés que entre diciembre y ahora el crédito al sector privado subió 1,2%. Entonces es como que de repente como si el retroceso del Estado en sus gastos empieza a permitir que haya disponibilidad de crédito para las pymes, para las empresas, para los hipotecarios. Entonces como que empieza a volver ese dinero a la gente a través de esos mecanismos. Sí. Ahí está, bien. Ahí terminó con toda su explicación. Me dejas una cosita. Recién dijiste que la inflación sigue bajando. Sí. Este mes no bajó la inflación, subió a penitas. No digo, ¿se puede estar en estancado en el 4% de la inflación? Mirá, ¿O hay que romper esa barrera? No, obvio que hay que romper esa barrera y obvio que... Cavallo lo pronosticó hace bastante tiempo y se les va a costar bajar el 4%. El 4, él habló del 5 también en su momento y los últimos 4 meses pasó. Yo te diría, o sea, creo que no vas a tener ningún economista, podés sentar a cualquier economista, bueno, no sé, digamos, unos cuantos economistas podés sentar acá y le decís que si efectivamente lo que ha hecho el gobierno, que es eliminar todas las fuentes de emisión monetaria, digamos, exógenas, o sea, no hay emisión monetaria porque no se financia el Tesoro, no hay emisión monetaria porque se terminaron, ¿te acordás? El tema de los pasivos del Banco Central, sí. Quizás un poquito técnico para la gente, pero digamos, había como una emisión endógena ahí a través de los pasivos del Banco Central, se terminó la emisión de dinero para la compra de reservas, etcétera.
Entonces, no vas a encontrar ningún economista que no te diga que eso va a generar no va a generar una baja de la inflación. O sea, eventualmente, si no hay emisión monetaria, no hay inflación. Yo entiendo, ustedes son periodistas, están con el día a día, nosotros también, los argentinos también, vivimos el día a día, pero si vos vas, por ejemplo, a ver, te voy a decir, por ejemplo, si vos mirás el proceso de desinflación, a ver, uno de los más exitosos que tuvo el mundo, que es el de Nueva Zelanda, y lo mirás ahora en perspectiva histórica, te das cuenta que hubo muchos meses donde, bueno, la cosa que sí, que no, ¿se entiende? Y después, eventualmente, digamos, se consolidó. Entonces, digo, a veces tenemos esta urgencia que estamos mirando el día a día y decimos, bueno, pero la velocidad, que querría que esto fuera más rápido, etcétera. Yo creo que lo que es muy importante en esto es mantenerse con su coherencia, mantener la consistencia, mantener esta política de no emisión monetaria. Tardará un mes más, tardará un mes menos, pero creo que ningún economista más o menos serio te va a decir que ese no es el camino, no vaya a ser el camino para bajar la inflación. Ese es el camino para bajar la inflación. Estamos con Federico %. Electricidad, gas, creo que agua también, combustible, que incluso en la ciudad aumentó más. La pauta de los saberes jubilatorios también aumenta el orden. ¿Por qué la inflación va a ser más baja? Bueno, la inflación, como nosotros decimos, es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Entonces, lo que los precios pueden subir es en algún sentido lo que, digamos, la oferta monetaria puede sostener en términos de aumentos de precios. Pero eso no quiere decir, Marcelo, que todos los precios tengan que subir igual. Claro. O sea, suponete que vos emitís al 2%, la inflación va a ser el 2%. Si algunos bienes suben más, eso va a implicar, dada la cantidad de dinero que hay, que otros bienes van a tener que subir menos. Fíjate el último número del INDEC. La inflación fue 4,2, ¿te acordás? Sí. Bueno, los regulados fue 6. Que es lo que vos me estás diciendo, sí. O sea, como que y el resto de los bienes entonces subió 3. Entonces vos me decís, ¿cómo si... Alimentos 3,6, sí. Claro, 3,2, digamos, lo que es el resto de lo que se llama bienes, ¿no? Entonces vos me decís, ¿cómo si los regulados suben 6, cómo es que la inflación no es 6? No, bueno, porque los otros suben 3. ¿Y por qué los otros suben 3? Si los regulados suben 6, porque, digamos, las condiciones monetarias solo permiten una inflación del 4. Entonces digo, lo que va a definir el aumento general de precios es las condiciones monetarias, ¿ok? Y entonces eso, dentro de eso, si algún bien se adelanta, otros tendrán que quedar más atrás. Pero ayer habló Cristina y lo criticó a Milei sobre ese punto. Dice, ¿cómo? ¿No era que con equilibrio fiscal y sin emisión bajaba la inflación? Y ella dijo, y no están preocupados por la suba del dólar, que está atrasado. Mira, lo dijo así. ¿No era que la inflación era, como dice Milton Friedman, un fenómeno exclusivamente monetario? Mire, presidente, lárguelo a Friedman, largue la escuela austríaca, case el manual argentino. Bueno, ahí está. Es una platense, como usted. Hincha del Lobo, además. Sí. No sé qué decirte. Primero no la escuché, ¿no? Porque ella se refiere a que, por ejemplo... Lo hemos dicho en este mismo programa, Marcelo, hace unos minutos, que la política monetaria no es como una cosa instantánea, ¿correcto? Yo a los alumnos se lo describo como que la política monetaria es, viste, cuando vos... Imagínate una pompa de algodón, ¿no? ¿Te imaginas? Sí. Y entonces le tirás agua, ¿correcto? Imagínate tirándole agua a una pompa de algodón, que esa sería como la emisión monetaria. Y entonces esa emisión monetaria tiene como que empezar a funcionar, ¿no? Tiene que empezar a, digamos, ahí, el momento que vos la emitís. Dilatar. Claro, el momento que vos la emitís no pasa nada. Entonces eso es lo que se llama los rezagos de la política monetaria, que el presidente ha dicho son entre 12 y 18 meses. Entonces, señora vicepresidente, expresidente, lea bien a Milton Friedman, estudie un poquito de teoría monetaria y va a ver que lo primero que se dice es que la política monetaria y todos estos rezagos, esta inflación que tenemos hoy es la de su gobierno. Bien. ¿Y hasta cuánto tiempo? 12 Mira, meses. digamos, técnicamente, digamos, viste, esto es como muy difícil definirlo, pero te diría que más o menos... yo te diría, depende además de qué país. Por ejemplo, en Estados Unidos los rezagos de la política monetaria alcanzan a ser hasta 5 años, porque son sociedades mucho más estables, ¿correcto? Entonces, como hasta que ese pero proceso... No, 5 años que se infarta. No, pará. Eso es Estados Unidos, te decía, Estados Unidos. En Argentina es mucho más corto, porque los procesos de reacción son mucho más rápidos, y más o menos, digamos, hay un consenso que es te diría entre 12 meses y 18 meses. O sea que entre 12 y 18... todavía otros 9 meses. Bueno, nos queda ese coletazo, queda ese coletazo. Mañana, Milei, ¿cuál es la regla de oro? ¿Que descubrió Eureka? ¿Qué fue?
No, descubrió la buena administración. Descubrió lo que hablábamos antes, la administración lógica de los recursos, como hace cada familia argentina, como trabaja cada familia argentina, que es con un presupuesto equilibrado, gasta lo que le ingresa. Entonces él va a llevar algo al Congreso, una propuesta de presupuesto. Esa propuesta de presupuesto va a tener un equilibrio fiscal, y va a tener en cierto sentido una regla que se asegure, porque claro, uno cuando está, el kirchnerismo que hacía, el kirchnerismo por ejemplo te ponía una inflación baja y después si la inflación era más alta, eso entonces le generaba cierta capacidad de manejar el presupuesto discrecionalmente. O sea, en realidad bastardeaban el presupuesto, lo ignoraban al presupuesto. El presupuesto era como una formalidad. Acá podría darse, vos sabés que cuando Milei arrancó en enero, febrero, las proyecciones de inflación para el año que viene eran escalofriantes y han ido convergiendo hacia abajo permanentemente. Imagínate que hubiéramos hecho el presupuesto hace 6 meses. Hubiéramos tenido que poner lo que era, si era el consenso, es una inflación mucho más alta de la que se piensa hoy. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si el año que viene la inflación termina siendo menor que la que se pone en el presupuesto? ¿Qué hacemos en ese momento? Porque en ese caso te va a quedar un gasto que en cierto sentido está como adecuado a esa pauta inflacionaria y la inflación. Entonces, él va a presentar una propuesta para que si se diera esa situación de una desaceleración de la inflación mayor a la que está en el presupuesto, cómo es que se ajustan los gastos hacia abajo para adecuarlo y para mantener la regla de déficit cero, que te diga es el mantra, ¿no? Permitime, Marcelo, simplemente no puedo dejar de mencionarlo. O sea, lo que logró el ministro Luis Caputo con el presidente Javier Milei de llegar al equilibrio fiscal en un mes es algo absolutamente increíble y creo que es una columna vertebral del ordenamiento macro de Argentina. Bueno, y esto va a ser la base del discurso del presidente mañana, tengo entendido. La reforma laboral, sí. O sea, la instrumentación de la ley, ¿no? Sí. Base, ¿cuándo va a salir? Mira, yo te puedo decir que se terminaron las discusiones y las redacciones, así que ahora ya estamos en el proceso, si querés, más formal, Marcelo, de no pasar por todas las instancias de revisión de legales y técnicas del asunto. Y así que yo creo que sobre no tendría que pasar de fines de la semana que viene o a más tardar, te diría el lunes de la semana que viene. Más saliente que va a tener? Bueno, vos tenés varios puntos. ¿Te acordás que había todo un tema sobre las multas, ¿no? Cuando vos, despedías a alguien, sí. Tenías como un riesgo laboral implícito que te podían poner como unas penalidades muy grandes. Esas el Congreso decidió, eliminarlos. El Congreso también, creo que el artículo 94 es de la Ley Bases, que básicamente en un artículo que se llama injuria grave, incorpora la figura del bloqueo dentro de la injuria grave. Entonces eso también fue como una cosa que se discutió bastante. Tienes un mecanismo de lo que se llama ¿Es contra los bloqueos de Moyano? Claro, sí, porque la verdad que en realidad son pocos los gremios que bloquean, ¿no? Entonces, camioneros creo que es uno, ¿no? Pero digo, la mayoría de los gremios no lo hacen, pero bueno, se incorporó el tema de que si vos bloqueás la producción, vos le impedís a una persona acceder a su puesto de trabajo, eso se categoriza como injuria grave. Repito, esto lo hizo el Congreso. Tenés la figura del trabajador independiente, entonces si vos tenés una pequeña pyme, entonces que vos podés contratar gente con la figura de trabajador independiente sin tener un riesgo legal ahí. Y después hay una cosa que para mí la parte más importante, que es el artículo 96 de la ley base, que se llama que lleva el título de fondo de cese o sistema de cese, que básicamente le va a permitir a trabajadores y a empleadores definir como su régimen indemnizatorio. Claro. Y yo te digo, pero eso genera miedo, ¿no? Miedo de despido. No, cero miedo. Todo lo contrario. Y te voy a decir por qué todo lo contrario. De abaratamiento, digamos. Cero. Te voy a decir exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dijo el presidente Milei? Nos dijo, viste que en Argentina, cuando está todo este debate de la reforma laboral, que lo tenemos hace años, ¿no? Hasta Alfonsín nos acordamos los debates de la reforma laboral. Vos tenés la reforma laboral que es pro empresarios y tenés la reforma laboral pro trabajadores, ¿okay? Sí. Y el presidente nos dijo, no muchachos, ustedes háganme una reforma laboral solo sí y solo sí es buena para las empresas y buena para los trabajadores. Si ustedes no me pueden venir con algo que es mejor para los dos,
a casa. ¿Y cómo ¿okay? es el régimen de despido? O sea, cada gremio discute con la parte un sistema, digamos, más barato. Exacto. A nivel del convenio colectivo, o sea, los que participan en la negociación del convenio colectivo, van a tener que armar, como vos acabas de decir, van a tener que diseñar entre ellos cuál es este sistema. Acordate acá, yo siempre digo, hay un tercero en discordia, que es la industria del juicio, que es la tremenda incertidumbre legal que tiene una contratación, que es lo que hace la gente. Entonces, si ellos se ponen de acuerdo en un mecanismo que es beneficioso porque elimina, digamos, a ese tercero en discordia, entonces cuando vos eliminás todo ese costo, peso muerto que tiene la relación laboral, te deja un amplio espacio para que la empresa esté mejor y el trabajador esté mejor. Entonces, dos cosas. Primero, la ley laboral solo si beneficia a ambas partes, si no, no. Y eso no me lo garantizo porque cuando las cúpulas negocien esto, Marcelo, sí, si a una empresa no le gusta, dice, bueno, yo no soy parte. Y un trabajador, si no le gusta, dice, yo no soy parte y me quedo con la ley de contrato de trabajo. Entonces, no hay ninguna posibilidad, ni que una empresa esté peor, ni que un trabajador esté peor. Y eso nosotros lo logramos diciendo, no es el gobierno el que va a diseñar esta reforma laboral, porque en realidad los que saben de cada sector son los participantes de ese sector. Y van a poder armar algo, Marcelo, que por ahí es diferente para una empresa chica, para una empresa grande, que es diferente en la Pampa Húmeda que en el noroeste. Van a tener libertad absoluta para armar lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, me parece que ese es un cambio bastante central de concepto. ¿Va a ser genérico? A ver, yo entro a trabajar en una fábrica. Sí. ¿Ya esa fábrica tiene implementado este régimen o nos vamos a poner de acuerdo? Bueno, con todo lo que es el stock de trabajadores en este momento, solo vas a poder pasar al sistema si tanto la empresa como el trabajador, ambos, están de acuerdo. O sea, nadie se le va a obligar a ir a este sistema si no está de acuerdo. Y después puede ser empresas que decidan yo voy a trabajar de esta manera, otras empresas que no. Es muy parecido a lo de Eliseo Basurto. ¿La vio la serie de Francella? No. Voy a la de Eliseo Basurto, lo que están proponiendo, ¿no? Es decir, bueno, nosotros están negociando con cada uno de los porteros. La voy a... Bueno, no, lo que pasa es que, ojo, acá es una negociación a nivel del convenio colectivo. Lo único que no es que hay una negociación individual, ¿ok? Uh-huh. Lo que estamos diciendo es que el individuo no está obligado a participar. ¿Okay? Y nosotros, podemos ilustrarlos con un ejemplo para mí que es muy bueno, que es el de la UOCRA. Y quiero aclarar lo siguiente, no es que todos tienen que hacerlo de la UOCRA, ¿correcto? Porque las características de pueden inventar un régimen nuevo. Totalmente nuevo, ¿ok? Entonces, y es clarísimo... Pero para eso los sindicatos tienen que estar de acuerdo. Bueno, pero... Y en la UOCRA no estuvieron de acuerdo, sino impulsaron los propios sindicatos. La UOCRA lo hace porque una obra tiene un comienzo y un fin. Es decir, uno va a hacer un edificio y dice, bueno, tengo 2 años de trabajo. Uno que entra a una fábrica o una empresa supone que va a ir mucho tiempo. Fíjate que increíblemente bueno es lo de la UOCRA, que ya ni siquiera está la distinción entre despido y no despido, porque es como parte del proceso natural. Entonces, los empresarios y los sindicatos dijeron, esta es la característica de esta industria, vamos a hacerlo de esta manera, y todos estuvieron de acuerdo de participar. Ahora, comercio, te imaginas que no va a ser lo mismo. Claro. Porque comercio tiene una... Tienen que inventar otra cosa, ¿Qué es lo que van a inventar? Nosotros no lo sabemos. El gobierno dice... Yo siempre digo que las reformas de Milei siempre apuntan a dar más libertad, ¿ok? Y pensamos que la gente en libertad puede encontrar una mejor solución. Entonces yo digo, diseñen ustedes en libertad. Ahora, lo que las cúpulas no pueden hacer es algo que perjudique a un trabajador. Porque podría pasar, Marcelo. Que te dicen, ahora dame un fee, te voy a cobrar 2% para que participe. No, nada de eso se puede hacer. Entonces, ¿cómo me garantizo yo que lo que las cúpulas piensan es en beneficio del trabajador y es en beneficio de la empresa? Dejando que el trabajador de la empresa, si no les gusta, subía, ¿correcto? Y se quedan con el sistema actual. Entonces esta es una reforma laboral, Marcelo, que va a prosperar si los actores de cada sector son lo suficientemente inteligentes para construir algo que es mejor para ambas partes. Yo creo que es un cambio radical del paradigma y si me permitís una frase más, yo creo que Javier, el presidente, lo plantea de esta manera, porque los economistas no tienden a ver las relaciones como relaciones que se llaman a veces de suma cero, que si uno gana el otro pierde. Gana el trabajador, pierde el empresario. Gana el empresario, pierde el trabajador. Javier, parte de la base, esto es muy común de los economistas, que las transacciones voluntarias que ocurren
son en beneficio mutuo. O sea, cuando nosotros transaccionamos, claro, si no ganan los dos. Por eso, si no ganan los dos, no sirve. No sirve. Porcentaje distinto, pero tienen que ganar los dos. Entonces, seguimos con Federico Sturzenegger, ministro de Regulación. Y vos adelantás los temas y él anota, ¿viste? Ese es el tema, que ten cuidado, ¿viste? Tenemos dos temas, tenemos pocos minutos, pero queríamos preguntarle, Federico. Tema Sadaí, ¿lo van a dejar de cobrar los artistas? ¿Están calientes? No. Mire que les cuesta mucho ahora con la competencia. No, está el tema, digamos, déjame decirlo, digamos, de arranque, digamos, el tema de las fiestas, ¿no? Que eso es lo que la gente un poco, y el decreto de Milei básicamente hace que no se tenga que pagar SADAIC por el tema de las fiestas privadas. Pero déjame explicarte, porque este es un gobierno que cree profundamente en el derecho de propiedad, de hecho es el primer punto que puso el presidente en el Consejo de Mayo, cree profundamente en los derechos de autor, o sea que cuando vos tenés una creación artística, creaste algo y tenés derecho a cobrar por eso. De lo que se trata, así que eso no está en discusión en absoluto. Lo que está en discusión es que la ley que regulaba los derechos de propiedad de los artistas era una ley del 1934. Y entonces definía que había, digamos, si querés, como una gestión colectiva, había que pagar derechos de reproducción por lo público, y lo público estaba definido como todo lo que era fuera de tu hogar. Claro, porque por un momento vamos al 34, ¿correcto? ¿Qué era el 34? ¿Qué había para reproducir públicamente música fuera del hogar? No sé, nada, el cine del pueblo, o por ahí alguien venía esa vitrola, ¿te acordás? Esa vitrola la ponía en la plaza. Entonces digo, no había ninguna discusión en ese momento que lo que era fuera del hogar era público. Porque los individuos no tenían capacidad. Entonces, o sea que ahora fiesta de 15 no pagas ahí. Claro, pero estoy tratando de explicar por qué. Entonces, lo que digo es, nosotros lo que hicimos fue reglamentamos, digamos, adecuándolo a los tiempos, y dijimos que ¿qué es público? Público es cuando vos haces una reproducción de música o de cualquier, digamos, representación artística en un ambiente que es de acceso libre, de acceso público, para una pluralidad de personas. O cobras entrada, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, eso lo hace que sea de acceso libre y público, porque si vos compras la entrada, entonces, o por ejemplo un restaurante. Entonces me decía la gente, digamos, de estos derechos, que McDonald's le decía que no tenía que pagar más. No, sí, porque un McDonald's es de acceso libre y público y es para una pluralidad de personas. Entonces un bar, un comercio, un restaurante, una fiesta que se cobra entrada, todo eso tiene que pagar. Ahora, un recital, por ejemplo. Ahora, un recital, por ejemplo. Ahora, si vos pasás música en tu casa, no, porque ese es un acto privado, y la música que vos pasás, no sé si la pasás de Spotify o de donde sea, vos ya pagaste una licencia. Cuando vos usás Spotify en tu casa, vos estás pagando derecho de autor, pero para un uso privado. Entonces el punto, ¿qué es privado? Entonces vos fíjate que una fiesta en tu casa, Marcelo, es privado, ¿correcto? Sí. Entonces no pagás. Ahora, la discusión se presenta cuando haces una fiesta de 15, en un salón de fiestas. Entonces, ¿eso es público en esta definición? ¿Es de acceso libre? No es de acceso libre. Entonces, al no ser de acceso libre, entonces ya no hay una reproducción pública y entonces se considera válida la licencia que vos tenés para uso privado. Porque cuando vos alquilabas el local en un cumpleaños, por ejemplo, te decían, cuesta 10 pesos, claro, y un peso de SADAI. Sí, correcto. Sí. Bueno, por eso. Entonces, si ese uso es un uso privado, se considera que vos, habiendo comprado, tu Spotify para uso privado, vale para esa instancia. Entonces, es básicamente me parece una adecuación del derecho de propiedad a los usos y costumbres de este tiempo. Pero repito, Marcelo, solo para estos eventos privadas, que son privados. O sea que el doctor Aguad, que no hacía fiesta porque claro, ahora que se va a casar, ahí, claro, ahora podés hacerla, Eduardo. Ahora sí. Le torció la mano Chiquitapia. ¿Por qué? Y porque hay un fallo judicial que prohíbe la instrumentación de las... La FIFA y la Conmebol se pronunció. No se puede meter nadie. Si no, te pueden desafiliar. A ver, obviamente, digamos, es interesante, ¿no? Toda esta discusión, porque lo dijimos acá la última vez que vine, es la única reforma que hace el presidente es una reforma que le da más libertad a los socios, ¿no? Entonces uno tiene que preguntarse por qué intereses económicos o de otro tipo están en juego que una asociación elige defender con la fiereza que lo está haciendo la AFA la no libertad de sus socios, ¿no? O sea, no darle libertad a sus socios para elegir, porque de eso se trata. En España, por ejemplo, cuando los clubes estaban en una situación muy mala,
hubo un decreto del rey de España que dijo, ustedes tienen deudas previsionales, ¿correcto? Estaban todos los clubes medios como quebrados en España. Sí. Entonces le dijeron, ustedes tienen estas deudas con el fisco. Entonces, bueno, tienen que pagar esta deuda con el fisco. Entonces, los que no tienen que tanto tiempo para pagar estas deudas. Si ustedes no las pagan, se tienen que convertir en una figura societaria donde puedan incorporar capital para pagar su deuda, ¿no? Entonces, digamos, también hay un tema y hay una discusión que tiene que ver con esta organización que ha generado clubes, digamos, deficitarios en algún sentido, que no permiten la incorporación de capital privado. En algún punto pasa a ser un problema del fisco, ¿correcto? Por ejemplo, hay todo un régimen previsional, particular, especial para los clubes de fútbol. Una serie de excepciones impositivas. Una serie de excepciones impositivas. Entonces, ¿Se va a eliminar eso? No, a ver, me parece que es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque en última instancia vos me estás diciendo, la AFA dice, yo no quiero que entre capital, ok, digamos... esto lo vamos a seguir peleando porque nosotros creemos en la libertad, creemos en que tiene que haber inversiones en el fútbol, pero lo que digo es, pero ojo, porque hay una dimensión que eso se hace a costa del contribuyente, ¿no? Porque esta forma societaria requiere, digamos, estas exenciones que vos mencionás, Marcelo, que tenía el fútbol. Entonces, me parece que tenemos que hacer una revisión y una discusión integral del tema. Bien. Pero digo, si la FIFA le dice no hay que hacer, no innovar, como salió el comunicado oficial ahora, porque si no va a haber sanciones, ¿qué se hace? No, te digo honestamente como que no le doy mucha relevancia a eso. Creo que tenemos que manejarnos, digamos en los temas legales. Ellos han conseguido un juez, ¿no? Un único juez en el país que le FIFA, saca. No, pero es la FIFA la que se pronunció esta semana. Está bien, pero digamos, obviamente si el tema se resuelve legalmente en Argentina, la FIFA no va a tener ningún problema. De hecho, hay casos en otros países, estoy puntualmente el caso de Francia, digamos que las leyes imponen ciertas restricciones. A ver, las leyes imponen restricciones sobre los estatutos de no discriminación, de una serie de cosas. Bueno, acá es simplemente no discriminación. Bien. Entonces, claramente, digamos, un gobierno, la ley puede imponer eso y los estatutos de los clubes no están por encima de la ley. No, la verdad que no veo un problema con eso de la FIFA. Obviamente, ellos tratan de alguna manera, digamos, de aventar un poquito, digamos, hacer un poquito de ruido con esto, pero... De lo que se trata es que ellos están defendiendo algún interés económico, porque si no, no se entiende por qué le niegan la libertad a los socios de elegir cómo hacer crecer a sus clubes.